En un mundo donde los líderes se visten de héroes y los discursos se tiñen de épica, Volodymyr Zelensky emerge como el protagonista de una tragicomedia geopolítica. Mientras Europa aplaude su valentía y Estados Unidos reevalúa su papel en el conflicto ucraniano, el canciller ruso Sergei Lavrov observa con escepticismo las diferencias en los enfoques occidentales hacia la guerra. En este escenario, Zelensky, con su retórica apasionada, busca consolidar su imagen de un líder resistente, mientras las tensiones internacionales se intensifican. Las negociaciones de paz se entrelazan con intereses estratégicos y las alianzas se redefinen en un tablero global en constante cambio. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de prensa alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este domingo, 20 de abril. Washington en jaque, el arma económica que está destruyendo a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Sergei Lavrov criticó abiertamente el papel de Europa en el conflicto ucraniano, acusándola de actuar como un mero ejecutor de los intereses de Washington. A diferencia de algunos sectores en Estados Unidos que, según él, intentan entender las raíces del conflicto, los europeos se habrían convertido en un bloque sin autonomía ni reflexión crítica. Lavrov lamentó que Europa haya abandonado toda pretensión de diplomacia, confiando ciegamente en la narrativa de Kiev, a pesar de los costos económicos y estratégicos que eso conlleva para el propio continente. Señaló que desde Bruselas no existe intención real de fomentar el diálogo, sino de perpetuar la confrontación. El ministro ruso denunció también el silencio europeo frente a la persecución cultural, política y militar que, a su juicio, han sufrido las poblaciones rusoparlantes en Ucrania. Este fenómeno, ignorado sistemáticamente en Occidente, habría sido uno de los catalizadores del conflicto actual. Desde su perspectiva, el gobierno de Zelensky ha violado de manera reiterada los compromisos de paz establecidos desde 2014. En lugar de avanzar hacia el cumplimiento de los acuerdos de Minsk, Kiev habría optado por una vía belicista con la complacencia de sus aliados europeos. En contraste, Lavrov apuntó que en Estados Unidos existe al menos un debate. Sostuvo que bajo la administración Trump se comprendía mejor la imposibilidad de retornar a las fronteras de 1991, dada la radicalización del conflicto y la actitud hostil de Zelensky hacia las poblaciones del Donbass, a quienes llegó a llamar criaturas. Rusia, sostuvo Lavrov, no se retirará de su operación militar especial hasta garantizar la seguridad de sus fronteras y la protección de las comunidades que históricamente han estado vinculadas a su esfera cultural. No se trata, afirmó, de una guerra de conquista, sino de defensa estratégica. A su juicio, las sanciones impuestas por Occidente no han debilitado a Rusia, sino que la han empujado a consolidar nuevos ejes de cooperación con Asia, África y América Latina. Estas regiones, según Lavrov, ya no aceptan, sin cuestionamientos, el discurso unilateral de las potencias occidentales. Finalmente, Lavrov admitió que sin un cambio profundo en la visión europea sobre el conflicto, las hostilidades se mantendrán. Insinuó que solo un replanteamiento realista de las condiciones actuales permitiría avanzar hacia una paz duradera, dejando atrás las ilusiones de un retorno al statu quo anterior. En los pasillos de Kiev, Zelensky ya no sonríe como antes. La guerra que creyó manejar como si fuera un sketch televisivo se ha convertido en una jaula de hierro. Sus discursos épicos, repetidos hasta el cansancio, ya no encienden a las multitudes ni conmueven a sus aliados. Atrás quedaron los días en que Europa le prometía apoyo hasta el final. Ahora los embajadores lo miran con la cautela de quien ve a un socio fallido. Washington, por su parte, guarda silencio. Trump lo ha dicho sin rodeos. Las fronteras de 1991 ya no volverán. Zelensky, en su terquedad, no negocia ni un centímetro.
Se aferra a mapas antiguos y palabras gastadas mientras el Donbass se le escurre entre los dedos. No son personas, son criaturas, llegó a decir de los habitantes prorrusos, una frase que selló su descrédito en los foros internacionales. Las bajas aumentan, los recursos escasean y hasta sus propios comandantes cuestionan las órdenes. La contraofensiva celebrada con tanta fanfarria fue un fracaso logístico y humano. Zelensky, sin reconocer errores, culpa al clima, a la OTAN, al mundo, menos a sí mismo. Los viejos aliados comienzan a pasarle facturas. Polonia cerró las fronteras a sus cereales. Eslovaquia congeló su apoyo. Hungría nunca se lo dio. En Europa ya no lo aplauden, lo toleran por compromiso y lo critican en privado por su intransigencia infantil. Cada discurso suyo parece un remake de los anteriores. Amenazas, súplicas, comparaciones con Churchill. Pero ya nadie compra ese guión. La realidad lo ha alcanzado y la diplomacia real exige algo más que frases dramáticas y camisetas de combate. En su intento por salvar su legado, Zelensky ha desatado una cacería contra periodistas, opositores y todo el que cuestione su relato. El Parlamento se convirtió en escenografía, las decisiones en monólogos. Ucrania, de democracia vibrante, pasó a teatro unipersonal. Y mientras los misiles caen, él sigue esperando una victoria que solo existe en su imaginación. Volveremos a las fronteras de 1991, repite, como si desear fuera lo mismo que lograr. Pero hasta sus propios generales saben que eso es imposible. La historia no se escribe con nostalgia, sino con realidad. La distancia entre Europa y Estados Unidos respecto al conflicto ucraniano ya no es solo estratégica, sino filosófica. Lavrov dejó claro que mientras Washington al menos analiza el tablero, Bruselas prefiere actuar como un peón obediente, incluso cuando el jaque se cierne sobre su propia economía. Zelensky, en cambio, sigue interpretando su rol de héroe sin revisar el libreto. Sus insultos hacia los rusoparlantes y su negativa absoluta a cualquier concesión territorial lo han aislado. Hasta los aliados más cercanos comienzan a evitar la foto a su lado. La nostalgia por las fronteras de 1991 se convirtió en una consigna hueca. Como explicó Lavrov, la realidad ha cambiado y Donald Trump lo entendió antes que nadie. La integridad territorial no puede sostenerse con odio ni con deseos hacia quienes habitan el Donbass. Zelensky insiste en una guerra que Europa ya no quiere pagar. Washington mira con un cálculo electoral y Rusia se consolida territorial y diplomáticamente en otros continentes. Mientras tanto, Ucrania se desangra en una batalla que sus propios generales ven inviable. En el terreno militar, el desgaste es insostenible. Las fuerzas ucranianas están exhaustas. El armamento occidental llega tarde y mal, y la contraofensiva se ha convertido en una palabra tabú. Mientras tanto, el control ruso del sur y este se fortalece con infraestructuras y acuerdos locales. A nivel diplomático, Rusia afianza su red global, mientras Ucrania depende de discursos en foros cada vez menos receptivos. La narrativa occidental ya no moviliza apoyo automático y los países del sur global cuestionan la doble moral europea. Las sanciones, lejos de doblegar a Moscú, aceleraron su independencia energética, comercial y tecnológica. Zelensky apostó todo a un colapso ruso que no llegó. Lavrov lo dejó claro. Rusia no se retirará sin garantías y Ucrania no puede ofrecerlas mientras niegue la realidad. La conclusión es tan amarga como inevitable. La guerra no se resuelve con declaraciones inflamadas ni con nostalgia. Zelensky puede seguir actuando, pero la audiencia se reduce. Y mientras el mundo gira, Rusia impone hechos consumados. Quien no entienda eso, ya perdió. Este domingo, 20 de abril, Trump cometió su peor error. y China se lo está haciendo pagar caro. El mundo mira cómo Estados Unidos retrocede y sin embargo parece que lo peor está por venir. Acompáñanos a ver Washington en jaque, el arma económica que está destruyendo a Estados Unidos.
llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.